Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí juiciosos, conectados, fieles, ahí siempre esperando la preciosa palabra de Dios, porque es lo más poderoso que podemos recibir en este mundo, en esta tierra, que es la palabra de Dios. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 5, vamos a leer del 1 hasta el 11. Lucas 5, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pesca milagrosa, dice el título. Aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta noche. Gracias, mi Señor, por tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos guíe y nos dirija y me use a mí como tú quieras, mi precioso Espíritu Santo. Por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias, mi Señor, por todo lo que nos quieres hablar en esta noche y los milagros que nos tienes listos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es: no te rindas, vence. Todos nosotros en esta vida tenemos adversidades, luchas, tenemos metas, sueños, aspiraciones. Y queremos, de pronto una persona quiere montar su negocio propio y empieza a luchar para salir adelante y empieza a intentar que ese negocio surja. Se casa y empieza a querer que ese hogar siempre sea de bendición. Cierto, que haya armonía, paz, fidelidad en su hogar. Y que ese hogar que acabó de empezar sea un hogar de donde sus hijos crezcan bien y en victoria. ¿Cierto? Y que esa familia nueva que empezó, porque salió de una familia, padre, madre, hijos, pero cuando se sale es porque se casó y formó una nueva familia, su propia familia. Y cuando la empieza a formar, pues pueden haber adversidades, tropiezos, pruebas, ataques del mal, del enemigo, donde la persona pues empieza a tratar de que esos ataques, esas pruebas, esas adversidades no dañen, no tumben su hogar, su matrimonio, su familia nueva que está formando, ¿cierto? Pero algunos pueden terminar diciendo: yo lo he intentado, yo lo intenté mucho, pero la verdad
yo ya no puedo más. Dios sabe que yo lo intenté. Hasta hay personas que me han dicho, sí, pastor, Dios sabe y mi corazón, yo soy tranquilo, mi conciencia está tranquila porque yo lo intenté. Dios sabe que lo intenté, pero ya no más. Con este hombre no sigo, con esta mujer no sigo. Ese hogar, esa familia nueva que se formó, se rompió. Porque hubo infidelidad o porque no sé cuántas otras más cosas pasaron dentro de ese nuevo hogar, de esa nueva familia. Y muchos hogares o muchas personas se rinden ante la adversidad. Y no pudieron vencer. Sencillamente no pudieron vencer. Se rindieron y por eso terminaron divorciados. Y la palabra dice, Malaquías 2, que el que se divorcia comete maldad. Y nuevamente aquí, pero entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que nos divorcie, que sí nos podemos divorciar? Por la dureza del corazón. Pero Dios no quiere eso, no es su voluntad. Y cuando hacemos una promesa a Dios, es mejor cumplirla. Y yo prometí estar con esta mujer, y la mujer prometió estar con este hombre toda la vida, hasta que la muerte los separe. En las buenas y en las malas, en salud, en enfermedad, en toda prueba, en toda circunstancia, pase lo que pase, ¿usted no prometió estar con esta persona siempre? ¿Qué pasó? Dios sabe que lo intenté. Dios sabe que todo lo que yo hice para que mi hogar se mantuviera, Dios lo sabe. Pero, ¿te rendiste? No, yo no diría que me rendí, solo que dejé de ser bobo o dejé de ser boba. En fin, y empiezan las excusas. Mi conciencia está tranquila, yo hice las cosas bien, él no fue el que las hizo bien. Por eso lo dejé, por eso me divorcié. Porque él fue el que no hizo, o ella fue la que no hizo. Y te rendiste. No, yo no me rendí, no. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Te rendiste ante la promesa que hiciste ante Dios? Tú dijiste que estarías siempre hasta que la muerte los separe. ¿Ya se murió la otra persona con la que te casaste? Entonces, pero pastor, pero es que usted no me entiende. No. Dios te está diciendo yo quiero que comprendas que no te debes rendir nunca. Llega un momento en que uno quiere rendirse. Llega un momento en que uno está que no puede. Y que uno dice, yo lo intenté una y otra. Hasta perdoné a esta persona de infidelidad una y otra vez, pero ya, no más. Lo intenté y Dios lo sabe. Mi conciencia está tranquila, nuevamente dice. Y Dios te dice, ¿te gustaría vencer en lugar de decir que me rendí? Y cada vez que tú estás así, cada vez que una persona está así, sea por su matrimonio, su hogar, sea por su empresa, por ese negocio que emprendió y que nada que sale adelante, pero dice, yo lo intenté, pues me tocará no seguir más con esto. Ese sueño que tenías, lo intenté, pero no pude conseguirlo. Y Dios te dice, ¿te rendiste? ¿Te rendiste? Porque hasta el momento lo has hecho con puros esfuerzos humanos. Y si me has pedido a mí, no has esperado en mí. No has comprendido cómo es para lograr vencer y no rendirme. Pase lo que pase, no me voy a rendir. Y Dios dice, yo he visto cómo tú te has esforzado para no rendirte. He visto todo tu esfuerzo. He visto cómo has sufrido. También he visto cómo has llorado. Yo lo he visto todo, te dice el Señor. Pero te rendiste.
¿Por qué te rendiste? El Señor le dice a una persona, ¿por qué te rendiste? Sencillamente porque esa persona no buscó bien a Dios. No tuvo la fuerza y el poder de Dios para seguir adelante. Y no desmayar, no rendirse. Otros dicen ya la vida, yo ya que intenté vivir en esta vida bien, pero nada, todo me sale mal. Entonces, atentan contra su propia vida. Se rindieron, ¿cierto? Renunciaron a ese sueño que tenían. ¿Por qué? Porque se rindieron. Pero lo más importante, ¿qué es lo que hace que nos rindamos tanto? Que una persona se rinda. Es la presencia del pecado, de la maldad. La maldad es lo que más destruye, es lo que más quita fuerzas. Es un pecado que te pesa. El pecado pesa y la persona, imagínate, con un peso bien grande, llega un momento en que ya no puede más, se rinde. Dios dice, despójate de ese pecado que te asedia, para que corras libremente. Yo no sabía que el pecado era el que nos hacía rendirnos. Es lo que te hace rendir. Es lo que más te hace rendir. Y cuando empezamos a ver eso, entonces, Señor, este ejemplo que vemos aquí en Lucas capítulo 5, del 1 al 11, nos damos cuenta que estos discípulos de Jesucristo estuvieron pescando 2 barcas toda la noche y no pudieron pescar casi. Muchos no pudieron pescar nada. Y Jesucristo estaba enseñando a la multitud, pero se fue y los vio allá limpiando las redes, todos, me imagino, con cara de deprimidos, de trasnochados y de afligidos, porque ahora, ¿qué vamos a llevar a la casa si no pudimos conseguir nada? Intentamos, y dirán, no pueden llegar ya la esposa y decir, mi amor, intentamos, pero no, y para comer con más, intentamos, pero no pude traer nada. Pero el Señor sí se dio cuenta. Y se fue donde ellos y le dijo a uno de ellos rogándole, por favor, llévame en tu barca y quiero que te apartes un poco de la orilla. Y así sucedió. Fue en la barca de Simón y le dijo, bueno, listo. Subió el Señor Jesucristo en aquella barca. Y Simón era el mismo llamado Pedro. Este Simón se sentó ahí también con Jesús, porque Jesús se sentó, pero para enseñar la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver unos principios para no rendirnos y vencer. Primer principio, recibir a Cristo. La barca representa mi vida, que entró Cristo. Y Cristo dice que le rogó que le dejase estar en la barca. ¿Cuánto te ha llamado el Señor para entrar a tu vida? Mucho tiempo. Algunos, conmigo duró 30 años. A los 30 años fue que, bueno, Señor, sigue. Te acepto en mi corazón. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que hizo primero el Señor Jesucristo? Él no entró, digan, a la fuerza, sino ¿cómo entró? Con permiso. Esa es la entrada de Cristo. Cuando ustedes vean a Dios, Él no entra a la brava. El que entra a la brava es el diablo. Amén. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde allá desde la barca a la multitud. Mire, primero recibirlo, a Cristo. Una vez que Cristo está, ¿qué es lo que hace el Señor? Enseñar la palabra. ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el fin de que Cristo
quiera que yo oiga palabra de Dios. Y mire lo que hace la palabra de Dios en Romanos 10:17. Dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando entra Jesús en una vida, lleva la palabra, enseña la palabra, para que la misma palabra empiece a desarrollar la fe de la persona, para que esa persona no se vaya a rendir, porque es necesario tener fe para no rendirnos. ¿Cuántos lo creen? Pero fe en Jesucristo, fe en Dios, fe en su palabra. Y los discípulos le dijeron, bueno, y el Señor Jesucristo, después de que terminó de hablar, de enseñar la palabra, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa las redes allá. Pero le dijo, pero es que nosotros duramos toda la noche aquí y no pescamos nada. Y en la noche es cuando más, si ustedes buscan, la noche es donde los pescados, algunas especies de pescados están más activas. Y algunos pescadores lo hacen de noche porque es más efectivo encontrar peces en la noche que en el día. Y hay menos competencia de otros pescadores haciéndolo. En el día pueden pescar, pero no tanto como en la noche. Es la hora como más propicia. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que ellos llegaron sin nada. Pero el Señor le dice, boga mar adentro. Pero si en la noche, que es cuando más. Y tú nos dices que estaremos más adentro y que echemos la red, no, pues como que esa lógica de Jesucristo, como que eso que me está diciendo como que no me cabe, como que, ¿o será que sí? Pero ¿qué fue lo que hizo primero el Señor Jesucristo? Enseñó la palabra para que su fe empezara a aumentar. Para que cuando Él les dijera, boga mar adentro y echa las redes, ellos lo hicieran. ¿Y sabe qué hicieron? Dijeron, bueno, Señor, vamos a echar las redes, pero voy a echar las redes en tu palabra, por tu palabra. La verdad, ellos no estaban creyendo de a mucho. Estaban creyendo, pero muy poco. Pero vamos a hacerlo, pero por tu palabra. Como que diciendo, yo me curo aquí en salud porque no es lo que yo diga, que otros se burlen de mí porque yo eché las redes y se rían. Sino que, sencillamente, fue el Señor, fue Él el que dijo, en tu palabra yo he hecho la red. Amén. Y lo hicieron. ¿Y qué sucedió? Lo que la verdad ellos no esperaban. Tremenda cantidad de peces en la red, tanto que se reventaba la red. Y tuvieron que llamar a la otra barca para que echaran todos los peces en ambas barcas, porque eran muchos los peces y eran tantos que las dos barcas casi que se hundían. Todo el proceso, Jesucristo entra, enseña la palabra para que crea y le obedezca cuando Dios diga la palabra. Diga, cuando Dios me da la palabra es que se verá el milagro. No es cuando yo diga la palabra que se ve el milagro. Es cuando Dios me diga la palabra y se la crea. Amén. Entonces empezamos a ver algo importante. Los discípulos ellos conocían de Jesucristo, empezaron a conocer a Jesucristo. Por eso le dijeron maestro. Pero de pronto algunos todavía dudaban que fuera el Mesías. Pero cuando hizo ese milagro, Pedro se arrodilló y con temor le dijo, perdona, soy un pecador. Porque solo la presencia de Dios, el poder de Dios es que puede hacer eso. Y ante la presencia de Dios se tenía que el que estaba en pecado moría.
Entonces, ¿qué miedo? En lugar de qué felicidad por todos esos peces, qué miedo. Eso qué miedo. Este es Dios, este es el Mesías. Se arrodilló, perdona que soy un pecador. Y él dijo, Simón, tranquilo, no temas, porque ahora te haré pescador de hombres. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Ellos conocían lo que decía la palabra de Dios. En el libro de Hebreos 11:3, dice la palabra de Dios, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿cómo? Cuando Dios dijo, hágase, y se hizo. ¡Qué poder en la palabra! Génesis capítulo 1. Ellos decían, oiga, si solo Dios es el que puede hacer eso. Crear solo con la palabra. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? ¿Entendieron? El que tiene fe en Jesucristo, en Dios, entiende que el universo fue constituido por el poder de la palabra de Dios. Y que cuando Dios dice algo, se hace. Y no hay poder humano, no hay poder diabólico, no hay nada que se oponga cuando Dios dice algo. Nada, nada. Él lo dice y se hará en el tiempo que Él diga y como Él diga. No como yo diga y como yo quiera y en el tiempo que yo quiera. No, es como Él diga y como Él quiera, porque la última palabra siempre la tendrá Dios. Si te dijeron que te vas a morir, di, espere, yo voy a preguntarle a Dios, porque Él tiene la última palabra. No te rindas. A menos que usted diga sí, yo te voy a llamar. Ya te estoy llamando, así que tranquilo. Pero si Dios te da la palabra, hijo, no vas a morir. Te doy mi palabra. ¿Cuál es? Por mi llaga te sano. Él me dio la palabra. Amén. ¿Y qué pasó? El milagro. Pero ¿qué pasa cuando no es la palabra de Dios? Que no se ven milagros. Pero ¿cómo así? Pero yo recité, hablé, declaré, decreté la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? No pasó ningún milagro. ¿Sabían que el mismo Satanás citó la palabra de Dios? ¿Se la citó al mismo Señor Jesucristo? Que lo subió al pináculo en el templo de Mateo 4, del 1 al 11, en la tentación del desierto, y le dijo, lánzate porque escrito está, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan en sus manos y para que con tu pie no tropieces en piedra. Y yo, ay, sí, eso dice la palabra, yo me tiro. Sí, no pasó así. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate, Satanás, porque también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque algunos creen que la fe es decretar y declarar sin dirección de Cristo, del Espíritu Santo. Si el Espíritu me dice, di esta palabra, porque es porque Dios es el que le está diciendo, y si Él fue el que me dijo, y yo la digo, tiene que realizarse y tiene que verse el milagro. Pero si no fue el Señor, no. Entonces hay unas personas que, ojo, que tenían esa costumbre y que yo cuando comencé en los caminos del Señor, empecé a ver todo eso y uno como que trata de imitar todo. Y empiezan a decir, yo declaro, yo decreto, yo profetizo. ¿Sí? No es correcto. Yo pensaba que era correcto al principio. Hasta que el Señor lo confronta a uno. No. Tuviste a Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo diciéndole al diablo, yo declaro, yo decreto. ¿Al diablo? No. Solo le citó la palabra. Escrito está, palabra de Dios. Pero no dijo yo declaro. Ese yo, quítalo. Porque el que hace todo es Dios.
Uno va madurando, uno va entendiendo, uy, Dios mío, sí, uno como que qué errores al principio puede llegar a cometer, ¿no? Hasta que uno entiende que hasta hay personas y no admitimos otra cosa. Y no admitimos un no por respuesta. Te sanas por la llaga de Cristo. Qué altanería y qué soberbia ante Dios. Eso es tentar a Dios. Señor, yo te pido por esta persona para sanidad. Di la palabra. Y si tú me das la palabra, yo le doy la palabra. Pero si no, yo no me voy a poner a jugar con eso porque no es correcto. Y hay personas que le han dicho, recibe que la palabra de Dios, yo declaro por la llaga de Cristo tú eres sana. Y se murió. Entonces, ¿qué pasó con la palabra? Algunos se desilusionan. La palabra no es que tiene poder. ¿Qué sucedió? Pero la palabra dicha por Dios, por el Señor, no por mí. Y la que yo digo, pero dirigida por el Espíritu Santo. Eso sí tienen poder. Sin decir yo, porque yo no soy el que hace eso. Es Cristo, es el Espíritu Santo el que hace eso, no yo. Eso de decretar y declarar que se nos quite, sino más bien, como hizo Jesucristo, citar es palabra, escrito está. Amén. Y es difícil que se le quite algo que le enseñan. Hay personas que le enseñan tanto eso que lo sigue haciendo. Yo declaro en el nombre de Cristo. Una vez impone la mano y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que por la llaga tú eres sano. Recibe la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y no se sanó, sino que se murió. Entonces Dios me dijo hoy, hay una palabra que muchos están esperando. Y que los que están creyendo y que los que van a creer van a ver los milagros. Y esa palabra que hoy Dios te está diciendo, ¿sabe cuál es la palabra? El título de la enseñanza. No te rindas, vence. Porque veo que has intentado muchas cosas. Has intentado, pero Dios te dice, quiero que dejes de intentar y sencillamente hazlo, vence. ¿Cómo así? El Señor Jesucristo no le dijo a Pedro, a Simón, inténtalo otra vez. No. Si lo hubiera hecho así, pero no le dijo inténtalo, solo le dijo hazlo. Hazlo otra vez. Pero como yo te digo, en mi palabra, diga, cuando yo tengo la palabra de Dios, así lo haya intentado un montón de veces y sin resultado, si el Señor me dice que lo haga otra vez, ya no es un intento, ya es victoria. ¿Cuántos lo creen? Porque tengo la palabra de Dios. Y cuando Él me da la palabra, lo voy a hacer es en su palabra, porque la tengo, me la dio. Y cuando me la dio, entonces yo la creo y le hago caso y veo el milagro. No, vence, sencillamente gana. Señor, mi hogar, mire cómo está destruido, mire cómo hago. El Señor te dice, no te rindas, vence. Ya, no lo intentes más, gana ya. Uy, pero Señor, ¿qué? Fe, te dice el Señor. Cree en lo que Él te está diciendo. ¿Estás a punto de rendirte? ¿Cómo estás? ¿Te sientes casi que acabado? Dios te dice, es tiempo de que venzas. Esta predicación es para aquellos que están a punto de rendirse. Esta predicación es para aquellos que creen que no pueden más. Y que Dios me dijo, quiero que les digas para que crean, porque si no creen, pero aquí ellos creyeron y lo lograron. Vencieron, tanto que se asustaron. Miren que lo que hace ver aquí esto, que ellos tuvieron miedo, se asustaron. ¿Por qué? Porque no pensaron que fuera a pasar eso.
Ellos no pensaron que fuera a pasar. Es como cuando usted, bueno, Señor, voy a hacer lo que tú dijiste a ver qué pasa. Y lo hizo. Oiga, y sí. ¿Qué tanta fe tenías? Tenías fe, pero no tanta fe. ¿Cuánto has intentado con esa enfermedad? ¿Qué tanto has hecho? ¿Cuánto has gastado? ¿Cuánto dinero? ¿Tiempo? ¿Frustración? Hoy es un día en que te dice el Señor, ¿estás dispuesto a recibir mi palabra? ¿O no? ¿O quieres seguir intentándolo? Y Dios te dice, bueno, yo no quiero seguir intentando, Señor. Yo quiero vencer. Entonces necesitas una palabra de Dios. Amén. Por eso los discípulos cuando vieron a Jesucristo hacer todo eso y que le dijo, no temas, ahora te haré pescador de hombres, cuando llegaron a la orilla y sacaron todo, toda esa abundancia, esa sobreabundancia, no tenían nada y después dicen que dejándolo todo, lo siguieron. ¿Cómo así? Después de que no tenían nada, ahora tenían de qué cantidad de peces y dejándolo, siguieron a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque entendieron una palabra. En ese mismo momento comprendieron algo. Que no deben perseguir la bendición, sino debemos perseguir al que mandan las bendiciones. Debemos seguir es al que con su palabra nos bendice y nos sostiene. Ellos entendieron eso. Y por eso Satanás intentó hacer caer a Jesucristo para que comiera. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo? En Mateo 4:4. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, ¿qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Acordémonos. ¿Cuántos sabemos que nosotros somos sostenidos es por el poder de la palabra de Dios? No tengo plata, ¿y ahora qué hacer? No tengo eso. A fiar, a pedir prestado, allá, a buscar, a humillarse ante los demás, ante el hombre, y si no, a robar, a estafar. Y Dios te dice, necesitas una palabra, no necesitas robar, no necesitas limosnearle a nadie. Solo necesitas una palabra mía, te dice el Señor Jesucristo. Solo necesitas creer que con el poder de mi palabra yo sostengo el universo, creé el universo y lo sostengo. ¿Cómo no voy a sostenerte a ti? Dice el Señor. Solo tienes que buscarme y creer. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y la palabra de Dios la oyes continuamente, tu fe está aumentando. Y cuando está aumentando, cuando ves que las dificultades están fuertes y que nada que tú logras vencer, Dios, no, aquí yo necesito es una palabra de Dios. Ya no voy a seguir intentando más. Me voy a frenar, voy a parar aquí un momento, voy a orar. Dice, Señor, necesito una palabra. Porque ¿cómo voy a seguirte si no creo que tú el que me sostienes con la palabra, como lo hicieron los discípulos? Dejándolo todo, lo siguieron porque entendieron que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Si Dios te dice, déjalo todo y ven y sígueme, ¿serías capaz? Amén. Heme aquí, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Amén. Y cuando eso sucede, y Dios me da la palabra, me sostiene, pero cuando Dios no me dio la palabra, hay personas que lo hacen, pero sin la palabra, ¿qué va a pasar? Fracaso, derrota, quiebra, vergüenza. Allá, deudado con todo mundo, limoneándole a todo el mundo. No es que Dios te... No es que Dios lo llamó a que
Y algunos pues nos van a decir, oiga, si usted no trabaja, pues el que no trabaja que no coma, porque es peor un impío aquel que no provee para los suyos. Sí, pero es que estoy trabajando, pero para el Señor. Solo que algunos no lo ven como trabajo. Y el que me sostiene es Él, porque Él me dio la palabra. Él me dijo, deja todo. Nosotros lo dejamos todo. El negocio que teníamos, todo. Y seguimos al Señor. Para depender totalmente de Él. Porque Él nos dijo. Y hasta el día de hoy, Él nos ha sostenido. Amén. ¿Por qué? Porque nos dio la palabra. Y hemos visto durante estos 24 años aquí en Florida Blanca cómo Dios nos ha sostenido con el poder de su palabra. Y no puedo decir es que yo como me he esforzado, yo todo. Sí, también nos hemos esforzado mucho. Hemos tenido que a veces padecer y a veces con ganas de rendirnos. Hemos pasado un momento en que uno dice, no, yo ya estoy. Y el Señor me dice, no te rindas. Vence. Uy, Señor. ¿Y sabe qué nos ha pasado? En esos momentos difíciles, ganamos, vencemos. Así como le pasó a este centurión romano en Mateo capítulo 8, que no siendo del pueblo de Dios, no siendo israelita, creyó antes más. En Mateo capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 5 al 13. Dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mire, este hombre dijo, no, este es el de autoridad. Si oyó hablar de Jesús, él es el que hace milagros. El que él tiene la palabra de autoridad es él. Y se fue y le dijo, solo di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. ¡Qué fe! ¿Cuánto lo has intentado? Estás que no puedes más, estás que te rindes. Y Dios te dice, solo necesitas una palabra, pero de Dios. La palabra de Dios la necesitas. Y lo primero que te hace el Señor es te enseña la palabra. Escucha palabra. Te va moldeando, te va incrementando tu fe. Para cuando Él dé la palabra, tú la creas y veas los milagros. Eso que no podías antes lo lograrás. Yo intenté dejar de tomar y no pude. Dejé de intentar de fumar y no pude. Dejé de intentar de rumbear y no pude. Dejé de intentar de decir groserías, de decir maledicencia y no pude. Hasta que Jesucristo vino a mi vida. Amén. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Y cuando vino Jesucristo a mí, ¿sabe qué me decía siempre? Vence. Todas las veces que me ha dicho el Señor no gana, vence, gano. Porque tengo su palabra. Pero sobre todo con el pecado. Hay personas que no, es que yo he intentado vencer este pecado y no puedo. Dios le dice, a partir de hoy te digo, vence. Amén. Uy, pero Señor, ¿crees
¿O no crees? ¿Cuántos estamos creyendo? ¿Cuántos los que nos están viendo ahí están creyendo? Porque no son emociones. Porque no es por emociones decir yo declaro y yo, sino ¿cuántos están creyendo que pueden ver un milagro hoy mismo? Mírate, tu cuerpo. ¿Te duele? ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Estás enfermo? ¿Qué necesitas? No, que me hospitalicen o que vayan y que me revisen, que me dictaminen, que me receten, que me den. ¿Qué tal me muera? Y le dicen, espera un momentico, lo que necesitas es una palabra de Dios. Una palabra de ánimo, una palabra de victoria, una palabra en la que Cristo te diga, yo ya vencí y te doy la victoria a ti. Amén. Y el Señor me dio esa palabra, por eso me dijo, diles, no te rindas, vence. Amén. Como este centurión dijo, solo di la palabra, Señor. Y algunos, pero ¿qué es lo que me hace falta para lograr? ¿Qué es lo que lo he intentado todo? ¿Qué me hace falta? Y Dios le dice lo más importante, mi palabra escuchada con fe. Solo escucha mi palabra y créela. Y cuando tengas mi palabra, cuando tengas la palabra, créela y verás el milagro. Amén. Yo he visto eso cantidades de veces en 30 años que llevo de cristiano. Que uno al principio intenta es hacerlo en sus fuerzas. Uno al principio, hasta que yo le dice, espera, no lo intentes más. Solo hazlo. Y como me dijo el Señor, hazlo. ¿Sabe qué pasa? Que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es en su palabra. Cuando Él dice, es que se puede. Cuando yo digo, no se puede. Cuando Él dice, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Y empieza a quitarse unos fanatismos que es hagamos esto por fe. Esto por fe. A ver, pero Dios te dijo que hicieras eso. ¿Tienes la palabra? No, pero por fe. Me voy a gastar esto por fe. Mañana Dios proveerá. ¿Dios te dijo que hiciera eso? No, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? ¿En fe? ¿Cuál en fe? Eso no es la fe. Fe es creer lo que Dios te dice. La palabra que Dios te da, tú la crees y ves el milagro. Eso es fe. Aunque parezca imposible la palabra, gana. A mí me ha pasado hasta en juegos, jugando, voy perdiendo. Y a veces uno como que, como que se tiende uno a rendir. No, eso ya ganó fulanito, ya ganó fulanita. Ya. Y el Señor me dijo, ¿quieres ganar? Y yo, sí, yo quiero ganar. ¿Quién no juega para querer ganar? Pero me dijo el Señor, si quieres ganar, sí. Le dije, Señor, pues gana. Ojo, me dijo, gana. ¿Sabe? Cuando yo escuché esa palabra gana, me tocaba mi turno y era la última oportunidad. Si no ganaba ahí, ¿sabe qué pasó? Gané. Pero no porque soy mejor que todos los demás sino porque recibí la palabra de Dios. En un simple juego, ¿cómo será con el pecado? ¿Cómo será con las enfermedades, con los sueños, con las aspiraciones, con las metas? ¿Cómo será? No importa lo que estén las malas noticias del mundo. Lo que se viene es feo. Pero tenemos que tener una palabra de Dios para sostenernos en medio de la adversidad. Amén. ¿Tú ya la tienes? ¿Cuánto la tenemos? Y Dios te está diciendo hoy, no me llores más. No me pidas más. Porque ya te oí. Solo cree. Y gana. Vence. Porque esta es la palabra que te doy hoy, te dice el Señor. Romanos 8:37. Mire lo que dice. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga, yo soy un más que vencedor. No un vencedor, sino un más que vencedor. No es en los juegos.
En juegos es algo, es en el pecado, es en la maldad. Ahí sí, es en el matrimonio. Que tú logres vencer y mantenerte con tu esposa toda la vida. Ese es un más que vencedor. Que no le fuiste infiel, eres un más que vencedor. Que pudiste perdonar a esa persona una infidelidad. ¿Lo lograste? O varias infidelidades. ¿Sabe qué te dice el Señor? Que en el mundo te dicen que eres un bobo. Pero Dios te dice, eres un más que vencedor. Porque el que no perdona es el que está en tormento. Pero el que perdona es libre. ¿Cuántos lo creen? Y cuando tú perdonas, también verás la victoria en tu matrimonio. ¿Cuántos lo creemos? No te divorcies. Cree y pelea por tu hogar, que yo te daré la victoria. Pero Señor, esto es como imposible, pues Dios te dice, cree y vence, porque tú eres un más que vencedor en Cristo. ¿Cuántos creemos que somos más que vencedores en Cristo? ¿Sí lo crees o no lo crees? Pues gana. Es que estoy, no sé, pues gánale a la amargura, gánale a la mentira, gánale a la fornicación, gánale al adulterio. El adulterio te está ganando ahora, te dice el Señor, a partir de hoy, voy a ganar. Que te tientan, no importa cómo te tienten, vas a ganarle al mal siempre de aquí en adelante, porque Dios te está dando la palabra de que eres un más que vencedor. Y en 1 Corintios capítulo 15, 57. Mire lo que nos dice. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diga, ya tengo la victoria, solo tengo que creerla y solo tengo que recibir la palabra en el momento que Dios quiera, porque es un tiempo específico que Dios nos da y que no es cuando yo diga y cuando yo quiera, que yo le pido. Pero Dios dice, listo, hijo, ya escuché tus peticiones, ahora el Señor te dice, te concedo esa petición, pero en mi tiempo. Amén. ¿Lo crees? Sí. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El nuestro no. Uno cree que Dios se demora y no. Si Él está esperando, si todavía no se ha dado, Dios dice, tranquilo, no temas. Yo te escuché y ya mandé la bendición. Ya di orden de bendecirte y no será revocada, porque lo que yo hablo, lo que sale de mi boca no vuelve a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero con lo que hablé, con lo que salió de mi boca. Amén. Y haré prosperar esa palabra en el tiempo que yo diga, en el tiempo que yo lo decida, porque yo soy el soberano y yo soy el que decide cuándo es el tiempo perfecto para ti. Así que espera y confía, no me desmayes, no te me rindas y espera, porque Dios sí escuchó tu clamor. No llores más, sino espera y confía, porque vendrá el milagro. ¿Cuánto lo creen? Y empieza a decir, Señor, de aquí en adelante ya sé qué es lo que tengo que hacer. Una palabra, buscarte a ti, creer y una palabra. Una palabra tuya, solo una palabra, la necesito. Que me digas, hazle, hijo. Y yo, listo. Y le hacemos, ¿cierto? Qué bonito, ¿no? Cuando Dios me mostró a mi esposa, me dijo, ¿es ella? Ve. Ella no quería, la familia tampoco. Parecía imposible. Pero como Dios me dijo, ve. Obtuve la victoria, pero no fui yo, fue el Señor. Ahí yo no puedo decir que fui yo, fue la palabra, fue el poder de la palabra, la que hizo que mi esposa se casara conmigo, porque Dios también le dio la palabra a ella. Le dijo, Él es tu esposo. Amén. Y aquí estamos, casi cumpliendo ya, vamos 30 añitos. Ya casi vamos para los 30 años, diga en febrero.
30 años juntos, 30 años en victoria, 30 años donde el enemigo no ha podido con nosotros, 30 años donde le hemos aplastado la cabeza al enemigo una y otra vez, 30 años donde hemos tenido adversidades, 30 años donde a veces hemos tenido ganas de rendirnos, pero no lo hemos hecho. Y por eso te digo hoy, yo entiendo a veces cuando tú te quieres rendir, pero yo te digo, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Y por el contrario, vence, porque cuando una persona está a punto de rendirse, es cuando también a punto está la victoria, está el milagro. Por eso el diablo no quiere, porque va a recibir tremendo milagro. Hagamos que se rinda. Amén. Porque ya estoy a punto de destruirle el hogar, entonces este no se rindió y no pude destruirle el hogar. Amén. Qué bonito es creerle a Dios, qué bonito es entender su palabra. Es decir, yo necesito una palabra tuya, Señor. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque estamos entendiendo el poder tan grande que tiene tu palabra. Tú hiciste el universo con el poder de tu palabra y tú lo sostienes todo con el poder de tu palabra. Lo que tú dices se hace y no hay vuelta de hoja. Si tú lo dices, se hará y punto. Así que lo que necesitamos no es plata, no es dinero, no sé qué es lo que estás. Tú lo que necesitas es una palabra de Dios. Diga, yo necesito, es palabra de Dios. Yo necesito escuchar todos los días palabra de Dios para que mi fe se incremente. Y cuando venga la palabra específica para mi vida, la crea y vea el milagro. Ayúdame, Señor, a creer cada vez que tú me hables. Y que no pierda algunas oportunidades solo por no estar creyendo. Ayúdame, Señor, a creer más y a recibir esa palabra. Porque tú hoy diste palabra de que somos más que vencedores, de que no nos rindamos. Y yo la creo. Así que levanten las manos y repitan conmigo. Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Tú eres la palabra. Gracias por mostrarnos cómo es. No son por emociones, es cuando es tu palabra. Cuando es tu palabra se ve el milagro. Cuando es tu palabra se ve el poder. Así que yo necesito palabra tuya. Lo entendí. Por eso hoy decido, digan conmigo, hoy decido no rendirme. Hoy decido vencer, porque soy más que un vencedor en Cristo. Y doy gracias a Dios que me dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. A partir de hoy venceré el pecado, venceré el mal. Ya no podrá conmigo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Levanten las manos todos y reciban más del Señor Jesucristo, de la presencia de Cristo, del Espíritu Santo. Y reciban palabra de Dios, que Él te va a estar hablando todos los días palabra. Escucha palabra, porque todos los días habrá una palabra muy específica, pero muy específica para ti. Todos los días. Recibimos palabra todos los días para obedecerla, pero hay una específica que te va a traer milagros, sanidades, hará grandes cosas, lo imposible. Así que reciban todos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Y acuérdate, busca la palabra en Dios. Búscala y la recibirás en Cristo Jesús. Y no te rindas, gana, vence, te dice el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.